¿Ya está encendido? Bien, empecemos de una vez. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, licenciado, dependiendo de qué hora esté viendo esto. Mi nombre es Dylan Rodríguez y a continuación voy a empezar con mi exposición sobre el dios griego que yo he escogido. Espero que lo disfrute. Hades. Una de las figuras tal vez más sombrías y misteriosas de toda esta mitología, que aunque se sepa mucho de él, también es uno de los que menos se conoce. Es curioso. El dios Hades, también conocido como el dios de la muerte y del inframundo, es una de las figuras más importantes de esta mitología, siendo de los dioses más poderosos. Y cómo no, después de todo, todas las personas del mundo terminan muriendo, y todos los muertos van a parar a su reino. El dios Hades aparece por primera vez en el mito de El rapto de Perséfone, siendo este uno de los primeros mitos en ser creados, mito el cual busca explicar el aparecimiento de las estaciones o el por qué sucedían. En este mito se relata cómo la diosa Deméter, diosa del cultivo y de la cosecha, tiene una hija, Perséfone, diosa de la primavera. Sin embargo, durante ese tiempo, el dios Hades estaba buscando una esposa. Algunas versiones de este mito dicen que fue Zeus, hermano de Deméter y de Hades, y padre de Perséfone, quien ofreció a su hija como esposa para Hades. Otras versiones dicen que fue simplemente Hades quien la tomó, pero eso no es relevante. Lo importante es que se la terminaría llevando a su reino. Durante 6 meses, Hades enamoraría poco a poco a Perséfone en su reino, que aunque la tuviera secuestrada, ella era libre por todo ese inmenso reino. Eventualmente, Perséfone se casaría de Hades, se casaría con Hades, volviéndose reina del inframundo, pero conservando su título también como diosa de la primavera. Pero mientras esto pasaba en el inframundo, en la tierra pasaba otras cosas. Deméter, muerta de dolor por la desaparición de su única hija, de Perséfone, despreocupada, dejaría todas sus obligaciones, dejaría su trabajo y poco a poco la tierra se empezaría a secar. Durante 6 meses nada daría fruto, toda planta moriría y durante este tiempo muchas personas morirían. Eventualmente el dios Zeus se entera de lo que está pasando y manda a Hermes a hablar con su hermano, con Hades. Lo terminaría convenciendo para que libere a Perséfone. Pero habría dos cosas que no tendrían en cuenta. Una era que Perséfone ya se había casado con Hades, ya era reina del inframundo. Y otra, y tal vez más importante, es que ella ya había consumido alimento del infierno, que según algunas mitologías, cuando consumías algo del infierno, jamás podrías volver a salir de esto. Pese a esto, debido a la posición de Perséfone como esposa de Hades, y siendo ella también una diosa, podría salir durante 6 meses, en los cuales ella estaría con su madre, Deméter. Durante estos 6 meses, la tierra florecería, diera vida, y toda planta crecería y diera fruto, siendo estos los meses y las estaciones de verano y primavera. Pero eventualmente Perséfone regresaría al infierno junto a su esposo, siendo durante estos 6 meses que la tierra se secaría y nada diera fruto, siendo las estaciones de otoño e invierno. No cabe duda de que es un mito muy interesante. Muestra también cómo en ese tiempo buscaban explicarlo todo, tal vez no de la manera más lógica, pero se entiende, la tecnología no era tan avanzada. El dios Hades aparecería también en mucho otro tipo de mitos, siendo tal vez otro de los más importantes el mito de Heracles y sus 10 trabajos. En este, lo más importante es que uno de sus trabajos, y el más difícil, era sacar a Cerbero del infierno. Cerbero
también conocido como el perro demonio de tres cabezas y guardián de las puertas del inframundo, era muy poderoso y todos le tenían miedo. Pero sin embargo, Heracles logró sacarlo. Durante este tiempo hubo una pequeña mención y aparecimiento del dios Hades. Y como este hay muchos otros ejemplos, muchos otros mitos donde aparece este dios. ¿Y cómo no hacerlo? Es uno de los dioses más importantes, es uno de los dioses más poderosos, que incluso actualmente, aunque ya no se cree tanto en la mitología griega, el título de un dios de la muerte o un ente encargado de esta sigue afectando en nuestra sociedad. Uno de estos ejemplos, por ejemplo, aquí en Quito, es la Santa Muerte, algo en lo que muchos creen. La Santa Muerte, un servidor de Dios, encargada de llevarse a los muertos al otro lado, guiando sus almas. Es uno de los ejemplos de cómo el título de Dios de la Muerte ha afectado a nuestra sociedad y la sigue afectando. Durante ese tiempo también afectaría a otras mitologías, para ser más exactos, la nórdica, dando origen a algunos dioses también de la muerte, de sus respectivas religiones y también a algunos otros entes relacionados a esta. Un ejemplo es el anterior dicho de la Santa Muerte, en la cual se cree acá en Quito. Otro también podría ser en México. En México se cree en la Tierra de los Muertos. Todos los muertos durante ese día vuelven a la tierra y algunos llegan a visitar a sus seres queridos. Pero ¿cómo es esto posible? Muy simple, porque todos esos muertos van a parar ya sea al cielo o al infierno, a la tierra del más allá, hecho el cual también debemos a Hades, pues Hades también era el dios del inframundo. El inframundo era su reino, era el lugar al que todo Dios terminaría yendo a parar. Todo mortal, toda criatura moriría y todos irían a parar a su reino. Estos son solo unos ejemplos. No cabe duda de que el Dios de la muerte todavía nos sigue afectando actualmente. Pero volvamos al pasado, ¿quieren? El dios Hades infundía muchas cosas. Algunas no tan buenas y otras buenas, pero eso como todos. Uno de lo que más infundía él era respeto, aunque actualmente se le representa muchas veces como el villano, como el antagonista, como un ser vengativo y lleno de odio hacia los demás. Esto es totalmente equivocado. Hades ni siquiera le interesaba esto. Hades no quería meterse en problemas de los otros. Cualquier cosa no relacionada a él no le importaba. Cualquier cosa que no involucrara a su reino o algo que a él le perteneciera o que a él importara, no se metería. Siendo esto que vuelve al dios Hades uno de los dioses más justos, irónicamente, ya que no apoyaba solo a los mortales o a los dioses. Él era un dios neutro, un dios justo, el cual buscaba una explicación antes de dar un juicio. Él inspiraba confianza, ya que este dios, como ya dije, era justo, no era cruel como otros dioses. Ciertamente era sombrío y daba miedo, pero eso no significaba que él hiciera el mal. Todo lo contrario, era uno de los dioses más bondadosos, pues él entendía la vida y la muerte. Después de todo, era Dios de uno de estos dos. Otro de los sentidos, o para ser más exactos, emociones que él hacía surgir, era el respeto. ¿Cómo no tenerlo hacia semejante Dios? Él era el Dios de los muertos. Su poder solamente se podría llegar a rivalizar con el de Zeus, Dios del Olimpo y de los truenos, y uno de los dioses más importantes de esta mitología. ¿Pueden imaginar ese poder? Todos, solamente al escuchar su nombre, ya temblaban. Este Dios era respetado por muchos, era querido también por su sentido de la justicia, era temido, temido por su poder, porque pese a ser un Dios justo, esto no le quitaba la mala imagen. Era un ser sombrío y misterioso, y como todo, esto tiende a causar miedo en aquellos que no los conocen.
Este hacía sentir miedo y cobardía a aquellos que intentaban enfrentarlo. Por ejemplo, hubo una vez en la que dos héroes bajaron al infierno con el intento de secuestrar a la esposa de Hades, a Perséfone. ¿Pueden imaginar eso? Hades, enfurecido y demostrando su poder, hizo que estos dos héroes, que tuvieron el valor de descender al propio infierno, quisieran morir en ese instante antes de tener que enfrentarse al Dios de la muerte. Esto muestra que puede hacer a los más valientes temblar. Este Dios hacía sentir desconfianza a los demás, porque aquellos que no lo conocían, que no sabían cómo era, pensaban, él ha de ser como los otros dioses, solo le importa a él y nada más. Aunque sea verdad, él era más justo que otros. Algunos otros pensaban, Dios de la muerte, para él somos insectos, no le importamos, ¿por qué deberíamos de confiar en él? Que también tienen un poco de razón, ¿para qué negarlo? Siendo que todo aquel que lo conocía no podía evitar desconfiar de él, ya que nunca se sabría qué haría, nunca se sabría qué estaba pensando aquel que controla la muerte. Es muy interesante, ¿no les parece? Ya llevamos casi 11 minutos y ni siquiera voy por la mitad. Este Dios es muy poderoso, muy misterioso, pero siempre me llegué a preguntar algo. ¿No se sentía solo? Posiblemente, ya que por algo buscó esposa. Quería compañía en su letargo, quería compañía en la soledad de su reino. ¿Cómo no sentirse solo en todo un reino, pero solo él? Un Dios que no socializaba tanto, un Dios que no se metía en lo ajeno, que pese a ser respetado, siempre estaba solo. Es muy triste, la verdad. Si yo pudiera cambiar algo de él, me gustaría que fuera un poco más sociable. Me parece injusto que una figura tan poderosa como él, que un ser tan temido, tan respetado y tan justo, sea visto de una manera tan sombría y tan pésima solamente porque no se quiere relacionar con otros. Me gustaría mucho que pudiera llegar a cambiar eso. Este Dios, siendo sincero, es tal vez uno de los primeros dioses de los que tuve conocimiento y desde ese momento fue mi preferido. ¿Cómo no tenerlo? Un Dios justo, un Dios que sinceramente tenía amor, ya que ese es otro punto. En ese tiempo a todos los dioses no eran fieles exactamente. Algunos estaban casados, otros no, pero a muy pocos les importaba esto. Todos cogían, tenían relaciones, ya sea entre propia familia o con mortales, pero Hades no. Hades solamente tuvo un amor en su vida. Hades solamente amó a una persona, a su esposa Perséfone, que aunque no la obtuvo de la mejor manera, la ama sinceramente. No cabe duda de que el amor de Hades es tal vez el más grande que hay. Después de todo, él, pese a no quererse relacionar con nada, él amaba profundamente todo lo que era suyo o veía como su responsabilidad. Cumplía con gran esfuerzo y medida su trabajo, encargado de la propia muerte, de guiar las almas. Él amaba profundamente a Perséfone, siendo en los mitos en los cuales se le intentó hacer algo que él enfurecido actuó. Mitos en los cuales arremetieron contra el infierno, en los que él aparece para defenderlo, siendo que en algunas ocasiones, incluso a sus propios hermanos, siendo algunos de estos Zeus, Deméter, Hestia y Zeus, no, Zeus ya lo mencioné, sería Hera, esposa de Zeus, que irónicamente son hermanos. Pero eso no es lo importante. Él los ama pese a esto y los ha intentado proteger. Es una pena que actualmente se lo relacione tanto con el rol de villano, de antagonista,
Todo por la misteriosa y sombría mirada que él llevaba. ¿No les parece algo curioso cómo un ser tan importante, cómo un ser tan poderoso puede llegar a ser visto de una manera tan oscura cuando en realidad es de los más justos? Ya lo dije antes, él era uno de los pocos dioses que verdaderamente era fiel. Nunca engañó a su esposa. Todo lo contrario. Hay algunos mitos en los cuales se relata Perséfone celosa, pensando que Hades debía de ser como los otros dioses, que le engañaría, y sintiendo celos de una ninfa del agua, Mentis o Menta, la transformaría en una planta, siendo este el origen de esta tan famosa planta, según esta mitología. Pero nunca hubo razón para esto. Hades verdaderamente era fiel. Lástima que Perséfone no sabía esto hasta ya mucho tiempo después, y fue la propia Mentis quien sufriría las consecuencias. Aún me queda mucho por hablar, pero siento que me estoy yendo de largo, licenciada. Sacaré una pequeña conclusión. No cabe duda de que el dios Hades es tal vez el más misterioso, el más emocionante, del que menos se conoce y a la vez el más grandioso de todos los dioses. Un dios justo, un dios que ve por la neutralidad en vez de irse hacia un lado, un dios que de verdad ama, un dios que protege lo suyo, un Dios que defiende lo que le pertenece, y aún así se le retrata como un villano. Siento que si él supiera cómo lo retratamos ahora, se sentiría un poco decepcionado, aunque no, con su actitud ni siquiera le importaría, ya que no se metía en nada que no le importara, no se metía en nada que no afectara a lo suyo. Es genial este Dios, ¿no les parece? Agradezco profundamente por esta información dada a 2 páginas en la cual le estoy dejando en la hoja, licenciada. En estas hojas yo pude encontrar información que no conocía sobre este dios. Uno de los ejemplos es la leyenda de Metis, la cual, siendo sincero, no la conocía, ya que esta habla más de Perséfone, pero no cabe duda de que es interesante. También agradezco mucho a las canciones de Pascu y Rodri de Destripando la Historia, que aunque sus videos no son los más exactos, llaman al interés. Sinceramente, fueron sus videos los que me hicieron entrar en el mundo de la mitología, querer saber más y estudiar más a profundidad sobre este Dios. Mucho de lo que ya le dije, ya lo sabía, simplemente complementé mi información. De la misma manera, agradezco a algunos compañeros que me ayudaron a complementar esta información. No soy muy buena exponiendo, licenciada, sinceramente me pongo nervioso muy rápidamente, tal vez lo note por mis expresiones, soy una persona desconfiada, así que le pido disculpas si cometí algún error. Nos vemos, licenciada, que tenga un buen día.